Tenemos al profesor Vicente Márquez, internacionalista. El primer comentario sobre el tema de la deuda griega, el acuerdo que han llegado, las elecciones, para qué sirvió el referéndum, Francia y la línea más suave frente a Alemania. Es decir, negociaron en definitiva. Al final la negociación terminó prevaleciendo, pero de alguna manera el contexto griego terminó convirtiéndose en una crónica de una muerte anunciada. El referéndum, en cierta forma, a pesar de todo el andamiaje mediático que vendía la idea de que bueno, el pueblo griego va a decidir sobre la hoja de ruta a seguir por parte del gobierno, terminó sirviendo realmente para dos cosas que en el momento no se vieron. Primero, para fortalecer el poder de Alexis Tsipras, puertas adentro, le dio una legitimidad que quizás pudo haberse de alguna manera quebrantado por la situación económica. Y la segunda medida que sin duda se va a desencadenar tiene que ver directamente con la salida de ciertas figuras que en cierto momento fueron incómodas para la Troika. En este caso el ministro de Finanzas Varoufakis, 24 horas después del resultado del referéndum, y a pesar de que había hecho campaña por el no, presentó la dimisión, en parte por la sugerencia de algunos países del Eurogrupo que consideraban de que había que hacer un cambio en las figuras del equipo económico, y Tsipras optó por la salida más rápida. Lo que terminó negociando Tsipras en cierta manera fue lo que precisamente los griegos rechazaron, que era un programa de recortes que implica, por supuesto, recortes en pensiones, recortes aún más duros en gastos de la administración pública, quizás dejando por fuera temas como defensa, que siguen siendo altamente sensibles para el Estado heleno, pero se ve claramente que Tsipras al final terminó aceptando las condiciones que impuso Alemania. Francia de alguna manera sirvió aquí como un actor clave porque le dio a cierta manera a Tsipras el respaldo necesario para poder ir a una negociación en unas condiciones un poco más suaves, pero al final Grecia terminó aceptando lo que la Unión Europea había pedido. Claro, que los Estados Unidos también tenían preocupación porque sacar a Grecia de la Unión Europea era salir de la influencia occidental. Tal vez Rusia podía tender la mano, China, y eso cambiaba la geopolítica y además con tan cerca que está el Medio Oriente Grecia, ¿no? En efecto, la hipotética salida de Grecia de la Unión Europea hubiese significado de alguna manera ese escenario. Sin embargo, no hay que olvidar que en ningún momento Grecia, con una hipotética salida, iba a salir totalmente de la esfera de Estados Unidos. Hay que recordar que Grecia es parte de la OTAN y el gobierno de Syriza, a pesar de ser un gobierno de izquierda radical, ha sido muy receloso de la posibilidad de salir de la OTAN. Muy por el contrario, ha sido uno de los países que tiene el presupuesto porcentualmente más alto dentro de los países OTAN, y el gasto de defensa prácticamente no fue recortado, una proporción bastante pequeña. El ministro de Defensa, el señor Kamenos, que es el representante de la derecha nacionalista, que es aliada de Syriza en el Parlamento, ha sido un partidario de mantener los gastos de defensa, en cierta manera también para mantener contento al sector militar. Y no hay que olvidar que Grecia tiene una posición clave, primero ante Turquía, con la que también tiene rivalidades históricas, y también dentro del programa de lucha antiterrorista, Grecia tiene un papel bastante importante en la parte del Mediterráneo Oriental. Ahora, la Unión Europea sigue siendo, a pesar de todas las dificultades, un modelo, un paradigma para la integración. Han logrado tener instancias supranacionales y control económico. En efecto, ha sido un actor clave la Unión Europea en todo este proceso de integración económica. Sin embargo, se ve claramente, y aquí el ejemplo de la crisis griega ha servido para ver que la institucionalidad europea también tiene sus fallas. Y no hay que olvidar también que dentro de esas fallas también está lo que está pasando con Inglaterra, que está proponiendo, el Reino Unido mejor dicho, está proponiendo una reforma de la Unión Europea, porque realmente la Unión Europea en sus inicios sí fue un buen ejemplo y lo sigue siendo en buena medida, pero se ve que hay aún fallas y deficiencias que sobre todo se ven en materia de política macroeconómica, y aquí está el resultado. Un país como Grecia que falseó la información presupuestaria de endeudamiento, se endeudó a unos niveles que realmente le decían insostenible la economía, y bueno, ya vemos lo que está pasando ahorita con Grecia, lo que terminó cayendo. Ahora, la otra noticia del día también que quiero comentar es la parte de Irán, una negociación única, muchos meses pasados, y sin embargo se llega a un acuerdo. Hay que ver ahora si se cumple, ¿no? Bueno, ese es el gran reto, y que inclusive ya el presidente Obama lo planteó en su alocución del día de ayer. El gran reto para Irán va a ser no generar la confianza, sino confiar en la verificación. Ahora Irán va a tener que va a iniciar un proceso de apertura en todo lo que son sus programas de instalaciones, es parte del convenio de Viena, el acuerdo de Viena. Por supuesto, no significa que Irán no produzca tecnología nuclear, muy por el contrario, la va a producir bajo una estricta supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica, y al menos durante unos 15 años Irán no va a poder tener la tecnología ni la capacidad suficiente para producir el arma atómica. Esto es un punto clave porque de alguna manera
abre la puerta para pensar en un cambio de la visión geopolítica en el Medio Oriente. Ahora sí es factible ya de una forma mucho más tangible una alianza, al menos no oficial, entre Irán y Estados Unidos contra un enemigo común, que en este caso es el ISIS. El tema aquí es qué papel quedaría con los otros dos aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente, que son archirrivales también de Irán, como son Arabia Saudita, sunita, e Israel, quien ya anunció públicamente su escepticismo por este resultado de estas negociaciones. Por supuesto, aquí el papel de Estados Unidos va a ser de alguna forma modificado, porque ahora va a tener que jugar contra las rivalidades entre estos tres aliados que se ha generado en el Medio Oriente. Pero, por supuesto, el escenario que se está planteando es bastante ambicioso y sin duda va a tener un cambio en la visión geopolítica de la zona. Claro que hay dos conclusiones. Una, que el uso pacífico de la energía nuclear es un derecho que tienen los pueblos. Irán la reclama y hay que permitírselo, pero no pasar un límite de enriquecer uranio, porque puede ser altamente peligroso y una tentación a un arma nuclear, ¿no? En efecto, el acuerdo tiene bastantes salvaguardas en ese sentido, bastantes cláusulas que impedirían, al menos en el mediano plazo, que Irán pudiese llegar a la posibilidad de desarrollar el arma atómica. Eso, por supuesto, es transitorio, no va a durar por toda la vida, va a ser 15 años. Por supuesto, habría que ver, por supuesto, el contexto dentro de 15 años. Por supuesto, la situación ahorita es favorable a un entendimiento. No se puede decir abiertamente que Estados Unidos e Irán ahora son aliados en todo el sentido de la palabra y ya son grandes aliados en la región. Muy por el contrario, es la punta de lanza para pensar en un mediano plazo, inclusive un escenario con el que actualmente tiene con Cuba. Apertura de relaciones diplomáticas, por supuesto el levantamiento de las sanciones también va a ser progresivo. Uno de los puntos que no se va a levantar es el embargo de armas. Ese va a tardar por lo menos 8 años, pero por ejemplo el embargo financiero se va a dar prácticamente inmediatamente después de la vigencia del acuerdo. Bueno, tenemos también temas más cercanos a nosotros, como el tema de la respuesta del gobierno de Guyana a la tesis del presidente Maduro de no seguir con los buenos oficios, y ver qué otras alternativas se ofrecen en el tema de la discusión de frontera, sobre todo la terrestre y la marítima, que es tan importante para nosotros. Seguiremos conversando con Vicente Márquez, internacionalista.